La formación sindical es una actividad que han olvidado los trabajadores y eso les ha traído malas consecuencias en su entorno laboral. De eso y más hablaremos en este podcast. Quédate y acompáñame en este conversatorio sobre lo que es formación sindical. Es un gusto el poder conversar a través de este podcast para dar a conocer algunas cuestiones que rondan la cabeza de muchos compañeros maestros, pero que sin embargo pues no hay formas, no hay métodos, o quizás más bien es que no nos damos a la tarea de poder buscar cómo comunicarnos con los demás y poder expresar algunas cuestiones como la que hoy vamos a conversar, que es la formación sindical, sus consecuencias, lo que está sucediendo en el terreno magisterial, qué nos hace falta, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Su servidor, el maestro y abogado Edgar Stalin Méndez, mejor conocido en redes sociales como el maestro rural. Yo mismo he sido partícipe en muchas ocasiones, por muchos años, como representante sindical. He formado parte de estructuras sindicales a nivel estatal y pues en esa trayectoria hemos aprendido y hemos analizado la cuestión ideológica. Precisamente ocupé una cartera de Secretaría Político Ideológico y ahí fue donde me pude dar cuenta acerca de la ausencia que hay con respecto a la formación sindical. Es una cuestión que pareciera de fondo algo innecesario, porque hoy los liderazgos surgen de manera espontánea, no traen una formación como debería de ser, de hecho, y eso ha permitido que toda la doctrina, la filosofía y el paradigma sindical pues se haya desviado de su camino original. Y eso pues ha causado un desconocimiento bastante profundo en las nuevas generaciones, que son las que están sufriendo esa falta de conocimiento, falta de desempeño y de desarrollar una política sindical saludable que se apegue a los principios de los trabajadores. Para muestra tengo un botón en el que puedo mencionar acerca de una encuesta que se realizó en nuestro estado, en la cual con preguntas sencillas en una muestra aleatoria de 250 maestros, de los cuales todos respondieron bajo los indicadores del sí y del no, algunas preguntas que se pues buscaba cuando menos tratar de identificar hasta dónde, qué nivel de conocimiento tendrían o tienen acerca del sindicalismo. Cabe mencionar que esta muestra se hizo principalmente con maestros jóvenes, con maestros que no llegan a los 10 años de servicio, porque ahorita podemos constatar que hay un número mayor de maestros jóvenes y que los maestros con ya cierta antigüedad, que rebasan de los 25 a los 30 años, pues ya no están tan interesados en temas como la cuestión sindical. Y por lógica también, pues ya los maestros que rebasan los 30 años de servicio están buscando la manera de jubilarse. En la encuesta, una de las preguntas que se les hacía a los maestros era, ¿sabes qué es un sindicato? El 100% pues contestó que sí sabían que era un sindicato y se enfocaban a la cuestión de describirlo como una organización que se encarga de defender los derechos de los trabajadores. La segunda pregunta giraba en torno a conocer las funciones que tiene una organización sindical. Un 80% contestó que sí conocían, pero ese 80% pues eran maestros que ya rebasaban los 5
5 o 6 años de servicio, es decir, tenían un poquito más de conocimiento. Un 16% de plano contestó que no y un 4% contestó que no del todo. Es decir, a partir de ese momento encontramos que había ciertas carencias, ciertas irregularidades en lo que respecta al concepto y a la descripción y a la función que cumple una organización sindical. Una pregunta más adelante se les preguntaba, se les cuestionaba que si sabían a qué sindicato perteneces. El 88% contestó que sí y el 12% contestó que no. Pero la pregunta que más, esta pregunta les causó cierta duda era por qué preguntar a qué sindicato pertenecías si tú sabías que solamente existe uno, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues muchos se llevaron la sorpresa, o ese 12% se llevó la sorpresa, que no solamente existe una organización sindical magisterial, sino que son varias. Aquí en el estado, pues estamos hablando de 5 organizaciones sindicales. Claro, hay quienes tienen un mayor número de afiliados y hay quienes tienen un menor número de afiliados. El siguiente cuestionamiento era, ¿te sientes representado por tu sindicato? Un 48% contestó que a veces, que cuando era conveniente, pues sí se sentía representado. Es decir, que si había interés por parte del sindicato y por parte del trabajador, pues sí, se sentían representados. Un 40% dijo que no y un 12% dijo que sí. Aquí podemos observar que empiezan a haber ciertas diferencias, ciertas discrepancias en el trabajo que realizan al final de cuentas estos sindicatos en nuestro estado. Otra pregunta fue, ¿consideras que tu opinión es tomada en cuenta por parte de la organización sindical a la que estás afiliado? Y pues un 48% dice que cuando les conviene, un 36% de plano dijo que no y un 16% dijo que sí. Entonces, pues ahí encontramos otra discrepancia con respecto al trabajo que realizan estos sindicatos en los cuales pues veo que no hay un interés real, una representación real. Y en ese mismo sentido preguntamos que si sabían cuántos sindicatos hay en el estado. Un 48% contestó que no y un 52% contestó que sí. Ahí encontramos una paridad, casi una paridad en cuanto al desconocimiento y al conocimiento de la presencia de los sindicatos en nuestro estado. La siguiente pregunta fue, ¿hay mejoras en la defensa del derecho de los trabajadores con la presencia de los sindicatos? Un 56% dijo que no y un 44% dijo que sí. La siguiente pregunta, ¿consideras que los sindicatos están preparados para afrontar los retos actuales? Un 76% dijo que no y un 24% dijo que sí. Una pregunta bastante clara, bastante contundente, muy contundente, porque vemos entonces que no hay esa seguridad en cuanto a las organizaciones sindicales. En las últimas 2 preguntas vamos a comprender que lo que piensan algunos compañeros con respecto a la cuestión sindical. ¿Vale la pena pertenecer a un sindicato actualmente y regalar un porcentaje de tu salario como cuota? Un 76% de 250 dijo que no y un 24% dijo que sí. Los argumentos han sido muy diversos, entre los que más fueron comunes, frecuentes, fue que pues no vale la pena estarle pagando al sindicato debido a que no tienen la representación como debería de ser. Y por último, se comentaba que si conocían las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y pues un 44% dijo que no y un 56% dijo que sí, aunque estos nada más se referían a las reformas laborales en cuanto a la Ley General del Servicio de Carrera de los Maestros y Maestras.
algo que toca un punto medular, que es la revalorización docente, y pues esa es la parte que más conocen ellos con respecto a las reformas a la Ley Federal de Trabajo, que finalmente influyen en los trabajadores y que finalmente son salvaguarda, entre comillas, de los derechos que tenemos los maestros para tener una mejor calidad de vida, entre comillas, así lo considero yo.